El hecho ocurrió este lunes de tarde. La Rambla del Buceo, frente al cementerio y la playa, estuvo cerrada en sus dos carriles hacia el este durante casi 4 horas. El motivo: un patrullero había sido chocado de atrás y por eso se ordenó el cierre de los 2 carriles a la espera de los peritajes correspondientes. Pese a que los vehículos siniestrados, levemente siniestrados, solo estaban ubicados sobre el carril más cercano al eje de la calzada, o sea, pese a que quedaba totalmente libre el otro carril, el más cercano a la vereda y la costa, la policía presente a la altura del Museo Oceanográfico se colocó allí para desviar todo el tránsito hacia el norte, o sea, hacia adentro, para que los vehículos tomaran Boulevard Vallejo y Ordóñez y después siguieran por la avenida Rivera o volvieran a la Rambla a la altura de Solano López. Todo esto provocó una extensa fila de autos y camionetas paralizados que empezaba en la zona de Pocitos. Provocó además demoras de varias horas a quienes querían trasladarse por la Rambla desde Ciudad Vieja hacia el este de la capital. El periodista Leonardo Sarro, presente en el lugar, filmó cómo fue el siniestro, qué había pasado. Bueno, 3 autos habían chocado en cadena, uno de ellos el policial, pero no parecía un caso de gravedad. Uno de los agentes a cargo del operativo le dijo al periodista que se había dispuesto el corte porque 2 oficiales que viajaban en el patrullero resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica. Un hecho así requirió la intervención de policía científica y, al decir de este funcionario en sus explicaciones a Sarro, la científica pide un corte largo para trabajar. Lo cierto es que recién sobre las 19:30, la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Montevideo liberó el carril derecho de la senda hacia el este, el más cercano a la vereda, para que los vehículos atascados pudieran empezar a circular por allí y no debieran pasar por el desvío hacia adentro, hacia Boulevard Valle y Ordóñez. Se colocaron conos para rodear a los 3 autos accidentados y bueno, se permitió el paso a su costado. A raíz de esta situación tan absurda, que ha motivado incluso mensajes de oyentes que nos escribieron contándonos sus impresiones, o mejor dicho, sus frustraciones, hubo una serie de ecos. Uno de ellos correspondió a Gonzalo Márquez, economista especializado en movilidad, que dirige el grupo de estudios Transporte y Movilidad. Él escribió en sus redes sociales 3 posteos. En el primero comentó: el problema planteado aquí muestra la nula consideración al recurso tiempo de las personas al momento de realizar acciones. Esto no es exclusivo de la policía. Podemos ver calles cerradas por poda de árboles u obras en edificios en horas pico y generando enormes distorsiones. En el segundo de sus mensajes se preguntó cómo afectó el cierre de la Rambla el 23 de diciembre por el accidente comentado y se respondió: mucho. Para eso mostró en un mapa el flujo de tránsito en toda la zona ese lunes, comparándolo con el mapa correspondiente al lunes de la semana previa, 16 de diciembre a la misma hora. Efectivamente, añadió, los resultados son elocuentes. Y sí, y si ustedes ven ese posteo en X, notarán cómo el tráfico de la Rambla invade todas las calles al sur de Avenida Italia. Y finalmente hubo un tercer posteo de Gonzalo Márquez. Dijo: las afectaciones al transporte público, como es de esperar, fueron enormes. O sea, no fueron las afectaciones directas que podía en principio observarse, la de los autos. Las afectaciones al transporte público fueron enormes, no solo por el retraso, sino también por la supresión de servicios al no llegar los ómnibus por encontrarse atrapados en el tráfico. Seguro también fueron afectadas las líneas de Rivera, de la avenida Rivera. Fue un caso muy particular. Ahora, fue
una excepción? ¿Fue una cosa exótica? No. Lamentablemente no, como el propio Gonzalo Márquez indica en esos posteos que yo estaba leyendo. Vayamos un poco al caso concreto, vayamos a este episodio y después tratemos de mirar un poco más el bosque. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de lunes 23 de diciembre, o sea, estamos en una época pico de movimiento de la gente, por las fiestas, por el comienzo de las vacaciones, bueno, por todo lo que se organiza en estas fechas y que requiere traslados. Estamos hablando de la Rambla de Montevideo y además en la zona más angosta, digamos, la zona que tiene 2 carriles de un lado y 2 carriles del otro. Hay zonas de la Rambla un poco más anchas. Bueno, ahí ocurrió este choque, ahí ocurrió uno de esos choques de 3 autos en cadena y la policía científica dispone la medida que dispuso, esa de cerrar por completo la circulación en los 2 carriles que van hacia el este. En los 2, no solo ese en el que se había inmovilizado a los 3 autos, el otro también. Y además lo hace sin plazo, durante varias horas. Entonces, la primera pregunta que aparece, pero tan elemental que no puede ser, es cómo quien tomó una resolución de ese estilo no razonó. O sea, no tuvo en cuenta el lugar, la fecha, las circunstancias, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no se piensa en la gente? En toda la otra gente que circula por ese cuello de botella, porque la Rambla, igual que Avenida Italia, igual que Rivera, son arterias importantes para la circulación de vehículos en una ciudad recargada de autos, pero es una vía relativamente angosta, yo qué sé, para la cantidad de autos que tenemos podría pensarse que necesitaríamos una Rambla mayor, más ancha. Bueno, en ese lugar, en ese día, en esas circunstancias, se toma una medida de este tipo. Y además, evidentemente, se la toma y punto, no hay coordinación con otras instituciones involucradas. Pienso en particular en la Intendencia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque vinimos a saber que no existió esa coordinación. A ver, ¿qué nos dijeron en la Intendencia de Montevideo? Bueno, en la Intendencia de Montevideo nos señalaron que respecto al corte que entienden afectó severamente la movilidad de la ciudad, se debe aclarar que fue una decisión tomada, nos señalaron, por las autoridades policiales, quienes se hicieron cargo de la situación desde un inicio. Nosotros como Intendencia, apuntaron, recibimos esta situación ya resuelta y, una vez detectada, comenzamos a gestionar dentro de las posibilidades que permitía el contexto. Entendemos que el impacto fue enorme, específicamente considerando la relevancia de la zona para el tránsito y la movilidad de Montevideo. Durante las horas que duró el corte, señalan desde la Intendencia, estuvimos en contacto con la policía solicitando al menos la apertura de un carril para aliviar el congestionamiento, algo que finalmente se logró tras un tiempo considerable, apuntan. Este episodio deja en evidencia la necesidad urgente de una mejor coordinación institucional, señalan desde la comuna. Estamos solicitando una revisión de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones que incluya la participación de todas las instituciones pertinentes. Nuestro objetivo es garantizar que las decisiones de este tipo se tomen con la debida coordinación y comunicación para mitigar así los impactos tan significativos como el del día lunes. Reconocemos que hay versiones encontradas sobre los protocolos actuales y es algo que también vamos a trabajar en clarificar. Lo importante es que estos eventos no se vuelvan a repetir sin una planificación adecuada que contemple las consecuencias que tienen en la movilidad y también en la seguridad de la ciudadanía. Entre comillas, me alegra que la Intendencia de Montevideo no estuviera involucrada en esta decisión. Me alegra porque por lo menos acá nos estamos enterando de que hubo una falta de coordinación, de que esto no fue algo concertado, de que no se procedió de esta forma de manera concertada. Se resolvió sin consultar a quien en principio tiene que ocuparse del ordenamiento del tránsito en esa zona de la ciudad. Por supuesto, lo de me alegra es entre comillas, ¿no? Pero así entendemos un poco, así logramos entender. Ahora, es importante subrayar, no estamos hablando de algo inusual. Pasa con
mucha frecuencia. Les cuento una situación que me tocó vivir a mí, no sé si ustedes la conocieron, no sé cuánto se difundió, me tocó vivirla a mí el martes 10 de diciembre, cuando estábamos yendo con el equipo de En Perspectiva a visitar la central fotovoltaica de UTE en Punta del Tigre, para preparar la entrevista que hicimos un par de días después. Salimos desde acá del centro a las 10 y algo, 10 y media de la mañana, y como íbamos para esa zona de la Ruta 1, ahí en San José, optamos por el viaducto, lo más fácil, lo más ágil a efectos de rumbear hacia los accesos. Bueno, subimos al viaducto y a los pocos minutos, habíamos recorrido, no sé, 200 metros en el viaducto, 300 metros, el tránsito se trancó. Y ahí quedamos en el viaducto, yo creo que por lo menos 20 minutos o 25 minutos directamente quietos. Y cuando de a poco empezó a movilizarse el tránsito, cuando de a poco se pudo ir bajando rumbo a la Rambla en esa zona, digamos, de donde están, cuando aparece la primera estación de servicio, los semáforos, ahí San Fructuoso creo que es. Uh-huh. Bueno, allí lo que había que hacer era meterse para adentro. No era que simplemente al bajar del viaducto ya se podía continuar con normalidad. No, había que meterse para poder volver a la Rambla y a los accesos mucho más adelante, después de hacer todo un camino indirecto. ¿Por qué era eso? Porque a esa hora se estaba reparando el puente de los accesos que, ustedes deben recordar, fue embestido por un camión de ANCAP que llevaba una carga demasiado alta. Bueno, era un puente que había que arreglar. Ahora, ¿pueden explicarme por qué esa reparación se decidió un martes 10 de diciembre a media mañana? Bueno, esa era la causa. O sea, había que hacer ese arreglo. Ahora, ¿no había un horario mejor? No está la noche, por ejemplo. No existe el horario de, no sé, de las 20, 21 horas en adelante, cuando notoriamente esa zona de los accesos tiene un tráfico menor. ¿No se puede hacer en ese otro horario? Ah, claro. Después, cuando yo me topé con esa situación y tuve que sufrirla, vine a revisar mi correo electrónico donde solemos recibir comunicados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y había un comunicado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del día anterior que avisaba que esto iba a ocurrir. Francamente a mí se me pasó en el correo electrónico. Ahora, ¿quién más pudo haberse enterado de eso? O sea, un comunicado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿a dónde llega? ¿Cómo se difunde? ¿Hay una manera de avisarle a todos los que circulan por esa zona que se va a hacer ese trabajo? Para empezar, creo que la decisión estaba mal. El horario elegido no era el adecuado. Ahora, una vez que se toma la decisión y que no hay más remedio que ir a ese arreglo a esa hora. Por ejemplo, ¿por qué se permitía que los vehículos subieran al viaducto? Nada prohibía subir al viaducto. Subías al viaducto y ahí quedabas, completamente bloqueado sin tener ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Es otro ejemplo y podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir, a más de uno le debe haber pasado también los cortes, por ejemplo, por carreras deportivas. Hay algunas ya clásicas de muchísima concurrencia y demás, pero también se hacen cortes a veces por carreras más chicas, más acotadas, que uno se pregunta, bueno, y efectivamente ameritaba por la gente que movilizan hacer un corte de una de las vías principales. Vos mencionabas un caso, yo tuve otro caso, tengo presente el 7 de diciembre en la tarde. Era? Un sábado. Ah, pero es un fin de semana, ¿no? Fin de semana, que está bien, es cuando se hacen las carreras. Pero eran 4 de la tarde y también había una movida por la diabetes, que me parece fantástico que se hagan este tipo de actividades, pero realmente había sido poca la comunicación a propósito de la carrera en sí, porque uno dice, bueno, no sé, la San Felipe-Santiago podés estar más avisado. Esto era una movida más chica, donde faltaba comunicación, faltaba aviso, y después lo que pasa siempre, lo que señalabas, o sea, falta el aviso previo y falta después cuando uno viene encaminándose para ese sitio, ¿no?
tener alternativas antes que a uno le permitan prever y agarrar por otro camino. Sí, sí. Hay algunos oyentes que dicen, es fundamental mirar Waze antes de salir a hacer un trayecto. Sí, está bien, obviamente. Claro, yo en este caso no lo hice porque era el recorrido que hago habitualmente y que después de ahí tomé la precaución, todo diciembre así fuera al lugar que hago siempre, haciendo el recorrido que hago siempre, poner Waze para que me notifique y me avise de dónde había embotellamientos. Pero claro, después llevan a estas situaciones, no sé, esto era en el punto de encuentro en el Museo Oceanográfico. A la vuelta después me di cuenta lo que era la movida, que realmente era acotada. Yo me pregunto, ¿no había otro lugar para hacerla? ¿O no hay en las carreras, por ejemplo, no? ¿No hay a veces en las carreras otro horario donde haya menos circulación? Y aquí estamos hablando de decisiones que permite la Intendencia. Sí, acá exacto. sí estamos hablando de que También. la Intendencia de Montevideo habilita ese tipo de cortes, ese tipo de alteraciones. Lo mismo que habilita en tiempos de campaña electoral algunos actos políticos absolutamente injustificados. Total. Injustificados, porque, por ejemplo, una agrupación, un partido, lo que sea, resuelve que quiere hacer el acto en 18 de julio. Sí. ¿Y por qué? Bueno, ¿A quién se le ocurre que es razonable realizar actos políticos en la avenida 18 de julio con todo lo que implica 18 de julio para la circulación en el centro de la capital? Porque ¿no? eso complica el acto en sí y complica la previa, el armado del escenario. Por eso, son varios días, pueden llegar a ser 2 días o 3, dependiendo del tamaño del escenario. ¿Por qué? Ha habido ejemplos de este tipo, ha habido en Boulevard Artigas también, ¿no? En Boulevard Artigas. Se han colocado estrados para actos, no voy a mencionar ni partidos ni sectores. Actos que por otro lado después muchas veces terminaban teniendo, yo qué sé, 2.000 personas, con suerte, ¿no? Con mucha suerte. Pero igual, el lugar es el razonable. No hay lugares de Montevideo más cómodos para instalar actos, para instalar la parafernalia de un acto político. Pienso en zonas del Parque Valle, por ejemplo, la parte de atrás de la Tribuna América del estadio, ¿no? ¿Por qué se habilitan esos cortes? Con las distorsiones que generan, con las afectaciones, y acá vuelvo a Gonzalo Márquez, al tiempo de las personas, ¿no? Sigo. Los recitales en la Rambla del Club de Golf, aquí en Montevideo. Que ya son un clásico, además, en estas fechas. Son un clásico en esta fecha. Sí, el lugar está bueno, es lindo, agradable. Ahora, lo que complican el tránsito, esos recitales, el día mismo en que se hacen, muchas veces en fin de semana, cuando casualmente la Rambla se usa mucho para paseo, para gente que se mueve, que va para una casa, para la otra, o que se está yendo para afuera o está viniendo de afuera, es el lugar más indicado desde el punto de vista de la afectación de la circulación de vehículos. Ese es el lugar más indicado para colocar ese tipo de grandes concentraciones de público por conciertos, por recitales. No sé, me parece que son preguntas que resultan pertinentes. Con franqueza creo que son pertinentes y creo que se discute poco esto. Se discute poco. Por supuesto que hay mucha gente que se enoja y sufre cuando le toca enfrentar estas situaciones. Pero después no parece haber una reflexión colectiva en torno a cómo manejamos los espacios públicos de la ciudad desde este punto de vista, desde el punto de vista de la alteración que produce una actividad puesta acá o allá. Por ejemplo, vuelvo ahora al caso de la reparación de ese puente en la zona de los accesos a Montevideo. Yo preguntaba, ¿por qué no se hace de noche? Y capaz que la respuesta es, porque yo la he escuchado, bueno, no, lo que pasa es que es muy caro trabajar de noche. Las horas de trabajo en la noche implican que hay que pagar, no sé, compensaciones, etc. Yo he escuchado esa respuesta, ¿no? Ahora, suponiendo que sea así, ¿cuánto vale el tiempo de la gente que se clava bloqueada en el tránsito porque se hizo ese arreglo en horas de la mañana de un día de semana, ¿no? Entonces es una mentira esa cuenta, ¿no? La cuenta está, en todo caso, mirada de un lado y no está mirada del otro, ¿no? Total. Y bueno, ni que hablar que también esta respuesta que daban desde la Intendencia, en este caso por el episodio del lunes, aludiendo a esa falta de coordinación,
por favor, vos decís, a mí me genera tranquilidad, pero es para que a uno se le paren los pelos de punta. O sea, ¿cómo que esto no se coordina adecuadamente? ¿Cómo que hay diferencias en los protocolos a esta altura del partido? Tenemos un centro de gestión de movilidad, además, ¿no? Que permite como tener una buena medición de lo que está haciendo el tránsito, el movimiento, ver los embotellamientos y las dificultades que está generando. La policía toma una decisión así y no consulta al centro de gestión de movilidad. Tenía que venir Leo Sarro a decirle, pero mire que esto se está complicando ya desde Positos, están trancando todo. Eso es increíble que algo así se pueda dar en una época además con esa circulación, ¿no? Estaba mirando los mensajes de los oyentes, hay varios que señalan otros casos, ¿no? Otras situaciones, pero hay otros, veo acá 2 o 3 que dicen, ¿no hay otro tema del que ocuparse? ¿No les parece que están exagerando? La verdad creo que no estamos exagerando, porque el problema no es solo para quienes, entre comillas, tienen auto y se mueven en auto. El problema es serio desde todo el análisis de la circulación. Esto le pega a los que se mueven en taxi, a los que se mueven pagando un Uber. Bueno, ni te cuento si estabas en el taxi o en el Uber. ¿Qué te parece, no? Lo que te puede haber costado un viaje en taxi o en Uber. Les pasa a los que se mueven en ómnibus también, les pega a los que se mueven en ómnibus también, porque esta distorsión es muy extendida y no se limita a las personas que pura y exclusivamente pasaban por allí el día que se produjo ese corte. Si a esto lo condimentamos con el hecho innegable de que Montevideo tiene demasiados autos, y ese es otro tema, se amontonan las cantidades de autos, van muy bien las ventas de autos 0 kilómetros, van muy bien las ventas de autos usados, pero lo cierto es que tenemos demasiados autos. Me parece evidente que acá tenemos hay una cuestión que requiere reflexión, análisis, estudio y una actuación más sensible desde el punto de vista colectivo. En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.